es hora de presentar a Rosa. Así que te tengo el enorme honor, como cada año, porque ya son muchos años que lleva viniendo Rosa. Y los que nos quedan. Que a veces hace doblete, este año va a hacer triplete, porque al curso de iniciación de investigación y al congreso que hay en junio. Así que, entonces, os tengo el enorme honor de presentaros a Rosa, la doctora Rosa del Campo, que trabaja en el Hospital Ramón Cajal y en el sección de microbiología. Ella es especialista en microbiología intestinal, pero más allá incluso de la microbiología intestinal, microbiología intestinal. Y además ha sido pionera en España, y yo creo que en el mundo, de lo que son la transferencia fecal, de los trasplantes de heces y demás, que bueno, hemos tocado así un poquillo en clase y en fin, nos ha llamado la atención y pues aquí tenéis a la especialista en toda España, o sea, todo pasa por ella. Todas las placas, todas las heces que hay que trasplantar, ella le tiene que dar el visto bueno. Y bueno, como digo, pionera en España y en el mundo. Así que... No es para tanto. Y mujer. Y mujer. Sí, yo estaba a punto de decirlo, pero digo, bueno, no, pero sí, también es mujer, así que nada, para mí, yo estoy enormemente, y además, encima, ayer vino lloviendo, llovió con doy fe. Y la pobre desde Madrid estuvo conduciendo el coche en unas condiciones, así que todavía más. Así que nada, Rosa, gracias a ti. Gracias por la invitación, porque para mí es un placer. O sea, es la excusa perfecta para pasar un día maravilloso fuera de Madrid. Así que para mí es un placer y vamos, que volveré el año que viene encantada si me invitáis. Nosotros encantados. Bueno, pues gracias. Venga, vamos. Nada, chicos, yo sé que hacéis un máster de alimentos. Yo soy médico, me dedico a la microbiología clínica y os voy a contar un poco de eso porque siempre he visto, le contaba también a Malema, claro, nosotros en el hospital, por ejemplo, sabemos mucha micro, pero la micro que sabemos es toda infecciones, ¿no? Vosotros veis la parte más bonita de la micro, que es la parte de los alimentos, pero todo tiene su interrelación. Al final, los microbiólogos hacemos lo mismo, ya sea de alimentos o clínicos, hacemos lo mismo, pero bajo diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, os traía como parte de la historia de la microbiología cuando nadie sabía lo que pasaba. Es verdad, esta foto la voy a cambiar porque en el Día de la Mujer y la Ciencia he descubierto que hay una mujer pionera antes que Semmelweis, que era la primera persona que dijo que las mujeres se morían al parir, o sea, cuando daban a luz, los ginecólogos iban, como veis, con sus levitas maravillosas y con sus manos de las autopsias directamente a coger a los niños recién nacidos y lo que hacían era inocularle todos los anaerobios de los cadáveres de las autopsias a la gente que tenía pues una hemorragia porque habían tenido el parto y se morían todas de septicemia, ¿vale? Entonces, que sepáis que antes de Semmelweis hubo otra persona que dijo hay que lavarse las manos, pero en aquel momento no eran conscientes de que lo que había eran microorganismos. Estamos hablando del 1850, donde todavía no eran conscientes de que había unos microorganismos que se podían transmitir, ¿no? Entonces, sabéis que luego más tarde ya llegó Pasteur en 1880 demostrando que los alimentos no fermentaban porque sí, sino que había unos microorganismos. O sea, antes se creía pues, que si Dios estaba favorable a nosotros iba a fermentar la leche o yogur, y si se cortaba, pues era que Dios me mandaba un castigo. Y realmente pues luego la gente se dio cuenta que había un proceso de fermentación, había unos microorganismos, bueno, ¿vale? A nivel clínico, hasta 1905, o sea, en 1905 le dan el Nobel a Robert Koch, que es el primero que dice que hay un bacilo de la tuberculosis, que hay mucha gente que se moría, o sea, toda la gente se moría de todas estas infecciones. Y realmente los centros de tuberculosis se autocontagiaban los que estaban ahí cuidando, realmente, y nadie se daba cuenta de eso, ¿no? Entonces, hasta que no llega una persona que dice que tengo un tuberculoso, donde tengo un agente causal que lo hace, que si lo cojo y se lo inyecto a otra persona, le hago a la tuberculosis, en el caso de los ratones, el método de Koch, que es en el que se basa toda la microbiología clínica, que es la que tenemos en los hospitales, ¿no? La que nos atañe a la parte infecciosa. La parte de alimentos es diferente. Como veis ahí arriba, 1905 le dan el Nobel a Koch, ¿vale? Perdón, y le doy al revés. Y 1908 le dan el Nobel a Elimelnikov, el padre de los probióticos, un búlgaro que se va al Instituto Pasteur, y él es el que describe los lactobacilos del yogur y dice que los búlgaros viven tanto porque realmente comen mucho yogur y tienen alimentos, o sea, que son probióticos, y ahí se desarrolla una industria muy interesante que es la de los probióticos. Es verdad que todavía hasta 1900, un poco más adelante, 18 creo que es cuando Danone, que es un inmigrante italiano afincado en Barcelona, empieza a hacer los Danones, empieza a tenerlos en las farmacias
como curación, o sea, lo que así lo vendían como medicamento los yogures, ¿vale? O sea, lo que ahora tenéis todos en la nevera, hubo un tiempo en el que solo se vendían a las farmacias porque era el único sitio donde había refrigeración, que es lo que necesitaba el yogur, simplemente por eso. La industria ha cambiado muchísimo, sabéis que ahora también nos interesa mucho la parte de prebióticos, fibras que alimentan a determinadas bacterias, eso vamos, seguro que sabéis más que yo, simbióticos y posbióticos, que es lo que está ahora muy enfocado todo el mundo, por la parte de que igual las bacterias muertas tienen su efecto beneficioso y tiene mucho interés realmente, ¿no?, a la hora de la industria. Bueno, aquí viene mi dualidad de siempre, porque yo he pertenecido siempre a los dos mundos. Es verdad que siempre no sé, soy médico y siempre he estado en un hospital y en la parte de las infecciones, pero siempre, yo no sé por qué, pero siempre he tenido mucha interacción con la parte alimentaria y la parte beneficiosa. O sea, yo hice la tesis en la universidad y ahí yo creo que empezó la historia cuando empezamos con la Red Val, y yo siempre he tenido esa dualidad, infecciosas, bacterias malas, microbiología, alimentos, bacterias buenas, ¿no? Y llevo mucho tiempo pensando que no hay ni malos ni buenos, que simplemente lo que hay es pues diferentes contextos, diferentes escenarios y diferentes cosas. Porque al final, si os pregunto ahora quién es la bacteria que más mata en el mundo, quitando tuberculosis y quitando demás cosas raras, ¿quién es la bacteria que más mata en el mundo? ¿Qué me decís? Pensar qué bacteria puede ser la que más mate. Escherichia coli. ¿Quién no tiene Escherichia coli aquí? ¿Todos tenéis? Todos tenéis Escherichia coli. Entonces, ¿Escherichia coli es mala o buena? Ahora mismo para vosotros es buena. Yo os veo estupendos y para vosotros ahora mismo es buena. Está incluso haciendo un efecto beneficioso, ¿no? Pero realmente si me pongo a hacer la cuenta de qué Escherichia coli mata, creo que lo tengo aquí puesto, esto es. La que más mata, efectivamente, esta es la cuenta de todo lo que mata, y Escherichia coli es la que más, pero si os fijáis lleva un apellido delante, CP. CP es Carbapenemasa Producing, produce un mecanismo de resistencia a los antibióticos. Escherichia coli no mata por ella, mata pues porque rompe una barrera y al final lo que le pasa es que resiste a los antibióticos que les damos en los hospitales y se muere. El paciente se muere porque no conseguimos un arma terapéutica. No sé si sois conscientes, pero el desarrollo de los antibióticos no hace mucho que lo tenemos. O sea, realmente en la historia de la humanidad la gente se ha muerto por infecciones toda la vida. Cualquier corte se infectaban y se moría, incluido el propio Semmelweis. Semmelweis acaba muriendo porque se hace un corte y tiene una septicemia por un anaerobio. Entonces, morirse era lo normal, pero ahora no os hacen una cirugía dental si no os ponen un antibiótico. Cualquier intervención quirúrgica en un hospital va asociada a una profilaxis antibiótica. Y como sabéis, pues estamos en un momento de resistencia a los antibióticos máximos y la Organización Mundial de la Salud ha mandado una alerta porque en 2050 la previsión es que nos vamos a morir más de resistencia a los antibióticos que de cáncer, ¿vale? Realmente tenemos un problema con eso. Y también, no sé si lo sabéis, pero hoy mismo en España, hoy se va a morir más gente de resistencia a los antibióticos que de accidentes de tráfico. Y eso es algo que no está en la calle. Vosotros que os dedicáis más a los alimentos, no sé si lo conocéis o no, pero realmente eso es un problema real. En los hospitales hoy mismo se está muriendo gente porque no tenemos ningún antibiótico que dar, ¿vale? Y es una realidad ya. Los antibióticos, bueno, lo que llamamos resistencia, yo creo que lo sabéis, ¿no? Lo que llamamos resistencia, esto es un antibiograma sensible. Cada uno de los discos van en papel. Es lo que hacemos en los hospitales para ver el antibiótico más indicado. Realmente no lo hacemos así, sino que ya va automatizado en microdilución. Pero esto, por ejemplo, es un antibiograma de una bacteria sensible y esto es una bacteria multiresistente. Le da igual el antibiótico que le pongas, que al final va a ser capaz de crecer, ¿no? Entonces ese es el problema real. Y no solamente la resistencia, sino la multiresistencia. Hay determinadas bacterias que las que van que van como piezas de Lego unidos varias resistencias conjuntas. Sabéis además que son capaces de transmitirlas por conjugación y se diseminan no solo la bacteria, sino también los plásmidos y los transposomas. Bueno, esta es los antibióticos, como os decía, es verdad que hasta 1928 no se descubre la penicilina, pero hasta 1944 no se comercializa realmente, ¿vale? A partir de ahí, pues un microbiólogo era una persona que se iba al fin del mundo remoto a buscar suelos para buscar antibióticos, porque era muy interesante buscar nuevos antibióticos y se buscaba sobre todo en los suelos. Pero llega un momento que a la industria tampoco le interesa buscar más antibióticos porque realmente con cada antibiótico nuevo aparecen bacterias resistentes. Ahora, en el punto en el que estamos es que hace ya mucho tiempo que no tenemos antibióticos nuevos.
Hay alguno en concreto, pero muy poco, el linezolid y la dexamicina, que se ha hecho para Clostridium, pero no interesa a la industria como tal hacer antibióticos nuevos, son infecciones agudas, el consumo es muy limitado, la resistencia va a existir siempre, con lo cual no hay mucho interés, ¿vale? Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora en los hospitales tenemos a las polimixinas, la colistina, que es un antibiótico súper viejo, que se dejó de usar por toxicidad y lo que se está haciendo ahora es recuperarlo. O sea, lo tenemos guardado como en una caja y solo para infecciones complicadas se utiliza, ¿vale? La colistina es uno de los antibióticos que estamos, digamos, en rotación. Cuando aparece resistencia a uno, pues rotamos a otro y de esa manera hacemos política de antibióticos. Todos los hospitales ahora españoles tienen lo que llamamos el PROA, el Plan contra Resistencia a los Antibióticos, en la cual hay un comité que tiene que autorizar determinados antibióticos para que no se disemine la resistencia, ¿vale? Y lo que no sé si sabéis es que los antibióticos al final son productos de los microorganismos, que es una cosa muy interesante y sobre la que muy poca gente reflexiona. Los antibióticos no los hemos inventado los humanos, o sea, lo que hicimos es descubrirlos, pero no los hemos inventado. El que realmente inventa eso es un microorganismo contra otro microorganismo, ¿vale? El caso de la penicilina, pues es un penicillium, la placa famosa de Fleming es un penicillium produciendo penicilina contra Staphylococcus aureus. Luego hemos llegado a los humanos, que somos muy listos, y químicamente hemos cambiado la penicilina a ampicilina, amoxicilina, ¿vale? Pero la penicilina es un producto de microorganismos. La vancomicina, la streptomicina, la eritromicina, todo eso que son las grandes familias antibióticas son productos de microorganismos. Y lo que no sé si sabéis, que yo hace muy poco que lo he descubierto también, es que los inmunosupresores, es decir, si te ponen un riñón de otra persona, te dan un inmunosupresor para que no lo rechaces, eso también es un producto de microorganismos. Con lo cual, es algo que todavía está muy poco explorado. La microbiota intestinal de algunas personas, que eso sí lo sabemos, condiciona nuestra inmunidad, ¿no? Pero que habría determinados microorganismos produciendo sustancias inmunosupresoras que condicionaran esa respuesta. Y eso se ve mucho, por ejemplo, con el COVID. Hay gente que respondía fatal al COVID, con una inflamación tremenda, y gente que lo pasaba sin ningún síntoma, ¿no? Es una de las cosas que también estamos explorando porque cada vez cambia más nuestra perspectiva de la infección, ¿vale? Toda la microbiología de infecciones se pensaba y se tenía en cuenta que tenías la infección, pero no el resto de la microbiota acompañante, y eso ahora ya se está empezando a valorar. Y lo digo específicamente porque no sé si conocéis, en la SEIN de este año, la SEIN del año pasado, que fue en Zaragoza, se invitó a este chico, a César de la Fuente, que es un español, que ahora está en Estados Unidos, y que lo que hace es buscar nuevos antibióticos, en vez de buscarlos en suelos o en microorganismos, buscarlo en el contenido intestinal de personas y de animales extintos. Él, por ejemplo, de los genomas, como ahora tenemos todo colgado en la nube, todos secuenciamos y colgamos en la nube, pues se le ha cogido los genomas de los mamuts, de los animales ya extintos completamente, y ha, digamos, codificado esa secuencia genética, la ha pasado a proteínas y con lo que hacen ahora de investigación en bioinformática, ha predecido cuál de esas moléculas peptídicas podría ser un antibiótico nuevo. O sea, buscar AMPs, que son péptidos antimicrobianos, dentro del contenido intestinal. Y eso es muy, muy interesante porque es verdad que un microbiólogo ahora con un ordenador lo puede hacer. Igual que buscar eso puede hacer. El otro día, nosotros tenemos 2 bioinformáticos y el otro día se nos planteó una duda, Acinetobacter. Pues la chica se bajó todos los genomas de Acinetobacter, los transformó a proteínas y de ahí, con un modelo que se entrena por Machine Learning, al final lo que consiguen es saber todas las bacteriocinas de Acinetobacter contra Acinetobacter. O sea, y lo puedes hacer en una semana eso. Cuando yo hacía la tesis, y se lo dije a ella exactamente igual, no ella el DGG, cuando yo hacía la tesis, si tenías una secuencia de 600 pares de bases, eso era una tesis. O sea, estábamos 3 y 4 años para secuenciar 600 pares de bases, ¿vale? Ahora mismo, un genoma ya lo hacemos en un día. O sea, en los hospitales tenemos el Minion, el secuenciador pequeñito. Si viene algún microorganismo raro, en un día somos capaces de cerrar el genoma. Y descargarte todos los genomas que hay de Acinetobacter y analizarlos en una semana es un salto bestial. O sea, realmente yo creo que lo que hemos avanzado, o sea, que lo digo en positivo porque al final vosotros seguro que diréis, cuando yo hacía la tesis te bajaba los genomas de Acinetobacter y ahora ya, bueno, pues, o sea, tendráis
otras cosas, ¿no? Pero que es verdad que todo avanza y al final, bueno, pues hay que pensar para contener cosas grandes, hay que pensar a lo grande. Yo solo me gustaría que os quedarais con la idea de que los antibióticos son sustancias de microorganismos contra microorganismos. ¿Por qué? Porque igual la respuesta de cómo controlar una infección la tenemos que buscar en el propio intestino y en el propio microbioma humano, no hay que irse muy allá, ¿vale? Pero sí que sepáis que si no hay antibióticos, se acabó la medicina que conocéis, porque no vamos a poder hacer muchísimas cosas. Ahora mismo, si tú tienes un microorganismo multiresistente en tu tracto intestinal, no te podemos operar. Simplemente eso, ya no es que te vayas a morir, es que no te pueden operar, no te pueden hacer nada. O sea, es todo complicado. Bueno, vamos a dar el salto ahora a la parte microbioma. Desde los hospitales, como os digo, solo nos ha interesado lo que infecta, lo que mata, lo malo, siempre buscando el causante, el responsable para matarlo, para darle antibióticos a cascoporro. Y de repente, en el año 2008, un investigador, el año 2008 también a vosotros os parecerá súper hace mucho, pero a nosotros es hace nada, hace 2 días, ¿vale? Realmente. Bueno, 2008 llega Patrice Cani, que está buscando cosas que influencian la obesidad, cómo controlar la obesidad, que es otra de las pandemias que tenemos en medicina, y tiene estos 2 ratoncitos que son hermanos y con el mismo contenido genético, o sea, realmente son como si fuera una misma persona, son gemelos idénticos. Los 2 ratones tienen una mutación para ser obesos, o sea, ya están preparados para ser obesos. A los 2 ratones se les da una dieta muy, muy rica en grasas, ¿vale? Y la única diferencia es que este está en exposición ambiental, eso es su fenotipo normal, quiero decir. O sea, el ratón está preparado para ser así, porque ya tiene su mutación y porque tiene la dieta. Este es el que está en una jaula al aire y este es su hermano que está en esterilidad. No sé si lo sabéis, pero hay determinados experimentos que hacemos sacando a los ratones nada más nacer. En Granada hay un sitio muy chulo de ratones, no me sale el nombre ahora, axénicos, eso es. Granada hay un sitio muy chulo donde se hacen estos experimentos, tiene un laboratorio así, donde el aire está estéril, la comida se irradia para que esté estéril, el agua lleva antibióticos, o sea, el animalito no tiene ni un microorganismo en todo su cuerpo, ¿vale? El experimento acaba cuando saca a este y lo pone al lado de su hermano y engorda lo mismo, ¿vale? Año 2008 hemos encontrado la cura de la obesidad. Para ser obeso tenemos que tener microorganismos en el intestino. Es decir, aunque comamos una dieta muy rica en grasa, si realmente no tengo microorganismos en el intestino, no voy a engordar. Pues estábamos todos felices. Bueno, esa es la primera referencia, como os digo, que se hace a la parte de microbiota intestinal, 2008, y nos cambia mucho el concepto a mucha gente. Este hombre lo invitamos al Escorial, a un curso que hicimos en el Escorial, y la verdad es que fue un lujo compartir con él porque tenía una visión para nosotros rompedora. O sea, a un médico jamás le había importado absolutamente nada lo que había en el intestino. Jamás. O sea, pero no estaban en ningún libro ni se daba en clase. Eso era lo que caía ahí y ya estaba. O sea, nadie tenía problemas con eso. Bueno, de hecho, luego empezaron a ver artículos que es muy interesante. Yo luego dejo las diapos, se las dejo. Si alguien, no sé si las compartís a ellos, las subes. Si tenéis tiempo, ya es una referencia vieja, ya no me acuerdo de qué año es, o sea, es bastante antigua ya, pero este artículo me encantó porque estudiaba a los inmigrantes chinos cuando llegan a Estados Unidos. Los chinos se caracterizan, la raza china en su entorno se caracterizan por ser gente muy delgada, muy fit, porque comen mucha hierba, o sea, tienen una dieta muy sana y están muy bien. Estos son inmigrantes chinos que llegan a Estados Unidos y comparados con su microbiota, donde hay mucha diversidad, donde comen muchas fibras, bueno, y realmente ahí empiezan a comer diferente porque la comida en Estados Unidos, por mucho que quieras, no es difícil comer sano allí, ¿no? Entonces, como van viendo cómo poco a poco, después de pasar un tiempo, y como ya sus hijos, pues se parecen realmente al fenotipo americano, que realmente su diversidad baja, veis que cada vez tienen menos bacterias de menos colores y al final pues van aumentando otro tipo de bacterias. Este artículo a mí me encantó, porque eso es verdad que depende cómo vayas comiendo al final. Es verdad que en Etiopía igual también hay bacterias en el intestino, realmente lo que pasa es que no tienen alimentos. Ahora tenemos un proyecto con Senegal para niños que no consiguen engordar, que es verdad que dicen que les alimentan y no engordan y que bueno, que pueden tener ahí algo. Nos han mandado un montón de caca de Etiopía, de Senegal.
Yo es que todo el rato digo caca, lo siento, lo que luego nos queda todo es caca. Bueno, es que cuando vives, bueno, vamos a dejar. Bueno, hace muchos años, ya es que, como veis, 2008, 2025, han pasado muchos años. Todo el mundo empezó a hablar de la microbiota, todo el mundo pensó que habíamos encontrado la cura de la obesidad. ¿Dónde está? Nada. Hay millones y millones y millones de artículos de microbiota, obesidad, otras enfermedades, y hoy en día no es una realidad, ¿vale? No hay ningún hospital público que haga determinación de microbiota. Es una cosa que también os quiero dejar clara, porque luego hay muchas clínicas y hay muchas ofertas de determinarse la microbiota y de cuantificarla en sitios privados, pero no hay unos criterios de normalidad de microbiota. Si yo voy a extraerme sangre y tengo el colesterol en 220, me dicen que lo tengo alto. Ahora mismo yo no sé si tener tantos firmicutes es más mejor que tener menos. Es una cosa que crea mucho conflicto, ¿vale? A pesar de las grandes revistas que han dedicado al microbiota. Seguro que lo sabéis porque esto es algo también bastante ya notable, pues aproximadamente el número de células es parecido, ha habido muchas cuentas sobre esto, que si es 1 kilo, que si es 2 kilos, bueno, hay mucha gente. Yo para bien o para mal veo muchas cacas al cabo de mi vida, he visto muchas y hay mucha gente que tiene mucha biomasa, al final es un fermentador, es como lo que hacéis en alimentos, es un fermentador, y hay mucha gente con biomasa y gente sin biomasa, o sea, hay de todo, ¿vale? Un poco de todo y no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Lo que sí que es cierto es que no podemos vivir sin el microbioma, no hay ninguna especie animal que no tenga microbioma. Y sabéis que está compuesto pues, por muchas cosas. La parte de bacterias, como tenemos una tecnología para estudiarla, es muy fácil, pero también tenemos hongos, tenemos virus, tenemos parásitos que son beneficiosos realmente, ¿vale? Bueno, y luego os ponía esto del verdadero. El verdadero, según cómo lo mires, es un círculo, un cuadrado y todo es verdad. O sea, que seáis críticos con todo lo que oís de esto porque hay muchas versiones en la vida. La verdadera revolución de esto ha sido el método de estudio. ¿Vale? Lo que realmente ganamos es la parte de poder secuenciar. Y esto se ganó pues, hace no mucho tiempo. Mirad que tengo aquí todavía esto, que también lo enseño. Yo tengo para el museo placas de radiografías de cuando hacíamos la secuenciación a mano. ¿Vale? Eso todavía era más difícil que el DGG, aunque no lo creáis. Teníamos que pasar, bueno, eso era un calvario. Leíamos la secuenciación, marcábamos los nucleótidos con fósforo, 32, y después hacíamos una radiografía y se leía a mano, ¿vale? Esto yo lo he hecho y es complejo. Y ahora, pues como os digo, pues tenemos, por ejemplo, esto en Minion, ¿no? En un día nos puede dar un genoma entero. Estos son los secuenciadores que tenemos ahora, los MySeq, que están en todos los hospitales. Es verdad que ganamos mucho con el COVID. Teníamos que secuenciar las variantes, las olas de COVID, las variantes había que secuenciarlas. Y en los hospitales no se hacía de rutina, pero gracias al COVID nos compraron a todos. Nosotros teníamos por la parte de investigación, eso sí, pero por la parte de rutina no había secuenciadores. Y ahora pues el poder de secuenciar en los hospitales es muy grande. De hecho, se han creado redes para secuenciar cualquier cosa ahora mismo. Bueno. Seguro que esto lo sabéis, no sé si lo sois conscientes de lo que es la diversidad alfa y beta, cómo midamos, ¿eso lo sabéis? ¿Os lo explico o no? ¿Sois conscientes? Cuando hacemos un microbioma, ¿vale? Hay muy pocas cosas que... O sea, hemos cogido conceptos de ecología de las plantas, sobre todo. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, la comunidad 1, donde tenemos 4 bacterias repartidas en un 25% cada una, ¿vale? Esto es una diversidad alfa. Cuántas bacterias hay y cómo están distribuidas. Digo bacterias, pero me podría referir a lo que quisierais, ¿vale? La comunidad 2, como veis, también tiene 5, tiene una especie más, pero si os fijáis, la verde es un 70%. O sea, hay que saber número de especies y cómo están distribuidas. Eso es lo que llamamos la diversidad alfa, ¿vale? Y si os fijáis aquí, pues aquí tenemos otra distribución. Estas 3 comunidades, aun teniendo colores muy parecidos, la distribución de sus bacterias es diferente. Eso es lo que llamamos alfa diversidad, que se mide con unos índices. Y después tenemos la beta diversidad, que es las diferencias que hay realmente en cuanto ya a que hay más de una cosa que de otra, ¿vale? Así es como medimos los microbiomas. Realmente, cuando todos los estudios que busquéis es eso. Lo podéis llevar al queso.
¿Cuál es la alfa diversidad de un queso? Número de especies que tiene y cómo están distribuidos. Y la beta diversidad es comparar dos quesos entre sí a ver qué diferencias tienen, ¿vale? Esto es lo que utilizamos para ver la beta diversidad, los PCOAs. Igual una microbiota puede tener 600 bacterias diferentes y al final lo que hacemos es reducirlo a 3 ejes para en cada puntito presentar cómo de diverso es eso, quién está arriba, quién está abajo, cómo se agrupan, cómo se desgrupan. Y esto es lo que llamamos el LEVSE. Aquí veis, por ejemplo, los niños que han nacido por cesárea, que son los rojos, los niños que han nacido por parto autócico y miran su microbiota intestinal. Lo único que puedo decir aquí es que los verdes tienen todo esto hasta 3,6 veces, bueno, tienen hasta, ¿veis? Si os fijáis, el verde llega hasta aquí. Significa que el verde tiene hasta casi 5 veces más de una bacteria que el rojo. O sea, el rojo no es que no tenga esa bacteria, la tiene, pero el verde tiene 5 veces más, ¿vale? Eso es como miramos la beta diversidad. Eso se llama LDA o logaritmo efecto de diferencia. Y luego representamos todo el ecosistema en estos gráficos que se llaman cladogramas, donde cada círculo concéntrico es un nivel taxonómico. Primero está el filum, luego el orden, la familia, la especie y el género. El género y la especie, ¿vale? Entonces ahí vemos hasta dónde afectan las diferencias. Aquí lo que vemos es que los niños de cesárea, todo esto lo tienen diferente. En general es complicado, o sea, cuando miras muchos individuos hay diferencias. Siempre que cojamos grupo de morenos y grupo de rubios, personas rubias y personas morenas, el sexo, lo que queráis, vais a poder hacer estadística y os va a dar positivo, ¿vale? Entonces, dentro de esas diferencias, que al final es un análisis estadístico, lo que hay que buscar es lo que realmente tiene sentido, biológico. Esta parte de análisis de microbiota la hacen sobre todo los bioinformáticos, y el bioinformático es una persona que sabe hacer mucha informática y mucha programación, pero que también tiene que hacer una parte biológica, tiene que dar sentido a lo que es eso. Y lo digo por muchas cosas, porque muchas veces lo que encuentras ahí es cloroplastos. Los cloroplastos es que se ha comido una hoja de lechuga y eso no tiene ningún significado biológico, ¿vale? O sea, que hay que ser consciente de cuando los análisis de microbiota se separan, o sea, hay una herramienta estadística importante que diferencia una cosa de otra, pero que también hay que ser conscientes de lo que hay que poner. Y todo esto lo digo porque luego lo relacionamos con salud. Entonces, claro, o sea, no se le puede decir a las personas, os lo digo por la parte de alimentos, que ahora mismo estamos en un momento complicado de que hay muchas dietas restrictivas que al final lo que consiguen es disminuir esa diversidad. Lo que no más interesa de una microbiota intestinal es que sea diversa. Y para ser diversa tiene que tener mucho tipo de alimento. Punto pelota. ¿Vale? O sea, reducir nunca es la solución. Es lo que vemos desde el hospital. Bueno, nosotros lo que hacemos a partir de cualquier muestra es extraer el ADN. Para identificar bacterias amplificamos con el 16. Lo vamos a ver ahora también, ¿eh? No os explico esto porque lo vamos a ver ahora. Por esto precisamente lo digo, ¿eh? Porque no sabéis la cantidad de gente que tengo todos los días. Tengo disbiosis. O sea, ¿habéis oído la palabra disbiosis? ¿Alguien me la puede definir? ¿Y dónde estaba el equilibrio? Vale, tú me dices ahora, estoy fatal, me duele la tripa, tengo una disbiosis. ¿Y cómo sé que antes tenías una situación diferente cuando estabas bien? ¿Vale? O sea, lo que me refiero es que esta palabra que a todo el mundo le encanta, yo vivo en un hospital y a todo el mundo le encanta esa palabra y a mí me ataca el intestino delgado cada vez que digo disbiosis, porque es muy fácil echar la culpa a las bacterias, ¿vale? O sea, es muy fácil decir que lo que me pasa es algo funcional. O sea, yo lo achaco más que desequilibrio a disfunción. Pero realmente os lo digo en serio porque no tenéis por qué echar la culpa a las bacterias de eso. Porque nadie sabe cómo era la situación de antes. Igual tenía la misma microbiota y ahora lo que tiene diferente es otra cosa. ¿Vale? Bueno, voy a insistir un poco sobre eso porque es un tema que vosotros, si os vais a dedicar al mundo alimentario, me preocupa mucho esto, muchísimo. O sea, ahora mismo ir a tomar un café es un conflicto. Sin lactosa, soja, avena. Venga. ¿En qué bar de la Edad Media había leche sin lactosa? Para su momento, ¿vale? O sea, nadie come gluten, nadie come fibra que fermente para que no tenga gases. Bueno, lo voy a dejar ahí, ¿vale? O sea, ser conscientes, y eso es una labor que todos tenemos que hacer,
porque al final también tenéis que transmitir un mensaje a la población. Toda vuestra responsabilidad a la hora que estáis en un máster de universidad es también ser vehículos de información veraz y científica para la población, a vuestras familias, a vuestro entorno. O sea, no es cuestión de dejar el gluten de por vida. Quizás hay una situación en la que hay una intolerancia intestinal, puedes dejar el gluten, pero hay que volver a reintroducirlo, ¿vale? También es cierto que las harinas que tenemos ahora no son las harinas que teníamos antes. También es cierto que el pan, alimento siempre fermentado con masa madre, pues ahora muy poco pan lo lleva y esa masa madre realmente ha hecho una digestión de lo que es el gluten. Yo todo lo entiendo, ¿eh? Todo lo entiendo. Yo hago pan en mi casa, yo todo lo entiendo, pero cada vez que pongáis una restricción en un alimento, pensad que hay unas bacterias que no van a beneficiar, o sea, que se van a empobrecer realmente. Al final, una microbiota intestinal tiene que ser diversa y eso es a cuestión de comer cosas diferentes. Punto pelota. Todo lo que queráis podéis relacionar. Ahora sois guapos o guapas, rubias o altas por vuestra microbiota o al revés, o sois feos y bajos por vuestra microbiota. Y yo lo digo porque todo el mundo le echa la culpa, ¿vale? Yo, o sea, soy un poco bruta, lo siento, pero cuando vuestros abuelos les dolía la tripa, lo que tenían era hambre, ¿vale? Y ahora tenemos un problema muy grande, que tenemos la nevera llena todos los días y no tenemos otros problemas en los que pensar. Entonces hay gente que tiene SIBO, pero para mí, o sea, seguro que también lo habéis oído nombrar, el SIBO es una de las cosas que hay muchísima controversia. Hay médicos más a favor y médicos más en contra. Yo particularmente he trabajado muchísimo con bacterias. ¿Tú has visto alguna vez alguna bacteria salirse de las placas, sobrecrecer? Jamás, ¿vale? El SIBO se supone, no sé si lo sabéis, pero se supone que es un sobrecrecimiento bacteriano. Las bacterias no sobrecrecen para nada. Sí, quizás hay un desplazamiento de bacterias desde colon con una fermentación anaeróbica a intestino delgado con una fermentación aeróbica. Eso puedo comprarlo. Pero el problema es que a esa gente lo que se les da es antibióticos, ¿vale? Y no estamos en un momento para dar antibióticos. Porque al final hay que ser conscientes que también empobrecemos más todavía. O sea, y realmente creo que es que lo que me encuentro es gente que viene a buscar trasplante fecal porque lleva 2 años con ciclos de antibióticos, probióticos, dieta restrictiva. He encontrado gente que lleva años comiendo arroz y pollo exclusivamente, ¿vale? Exclusivamente. Y con dolores y todos los días me encuentro mal. Bueno, a nivel ahora médico, si buscáis cualquier enfermedad se debe a la microbiota y tampoco es eso, hay que ser conscientes que no es eso. Como os he dicho, no tenemos normalidad, ¿vale? Para nada. Sabemos que hay muchos factores, pero para mí la dieta es, sin lugar a dudas, lo que más importa, ¿vale? Y vamos a las ómicas, lo que es la que hacemos ahora para estudiar. No, pues si alguien quiere hablar, que levante la mano, ¿eh? Que yo soy un loro, pero sí, o sea, que esto es distendido y que si alguien quiere preguntar algo, que levante la mano. Venga. Las ómicas son las herramientas que tenemos para la microbiota, porque una de las cosas que más me preocupa a mí es, como os decía, decirle a alguien tú tienes tu microbiota bien o mal. No sé si habéis visto los informes de cuando te analizas la microbiota por ahí y hay verdaderas barbaridades lo que pone escrito, la gente se asusta muchísimo. Tienes cándidas, todo el mundo tiene cándidas en el intestino. En todas las mucosas hay cándidas. Es normal tener cándida, ¿vale? Entonces la gente, bueno, y hay vídeos, seguro que lo sabéis porque manejáis Instagram mejor que yo seguro, y hay vídeos para todo y no es eso, o sea, no es... Bueno, una de mis obsesiones es eso, poner normalidad a la microbiota para poder diagnosticar y sobre todo monitorizar los cambios. Es decir, si yo dejo de comer un alimento, ver cómo influye para que tenga más o menos bacterias. Es una de las cosas que queremos y es difícil. Con el ADN y la transcriptómica, o sea, con la parte de ARN, pues lo que podemos hacer es ver el potencial, o sea, de todo ese sistema genético que tenemos ahí, de todo ese ecosistema, qué puede hacer esa bacteria. Pero ahora nos interesa cada vez más esto, la parte de qué se está expresando, qué realmente ocurre cuando tengo una infección, cuando hay un antibiótico, cuando como un alimento, al final es lo mismo, todo es una pregunta en respuesta a algo, ¿vale? Y todo eso lo puedo hacer desde ver proteínas. Le decía antes a vuestro compañero Antonio que nosotros, ahora estamos muy centrados en esta parte de ver qué se está expresando al poner algo. Y las proteínas. En ECE se están haciendo maravillas con las proteínas porque no solamente ven las proteínas de los microorganismos, sino también la respuesta humana. Por ejemplo, hemos visto en niños, seguimiento en niños recién nacidos y
cuando aparece Ruminococcus nabus, tienen una respuesta inflamatoria frente a esa colonización para ver si les gusta o no les gusta. Entonces vemos hay cosas muy interesantes, secreción de interleuquinas por parte de los humanos, está chulo, ¿vale? Y también otra de las cosas que más nos interesa es metabolito, porque queremos hacer algo dinámico. Al final el microbiota tiene que ser algo como el colesterol, que en 3 días tengas el resultado, porque no sé si lo sabéis, pero se puede hacer esto, antes nos podía llevar hasta 6 meses, ahora más o menos un mes, 45 días solemos tardar, ¿no? Desde que tenemos una caca hasta que sabemos todo el contenido de esa microbiota. Vale, la parte de metabolómica creo que es muy, muy interesante. Y nosotros, por ejemplo, hemos comprado un masas para medir los ácidos grasos de cadena corta. Y específicamente, por ejemplo, el año pasado tuvimos un chico de un máster de alimentos, de Juan Miguel, que se había quedado colgado y la verdad es que un chico encantador gallego que quiso hacer algo con alimentos y microbiota y se nos ocurrió, lo digo por si os mola, ¿no? Medir ácido graso a cadena corta, cómo el diferente tipo de pan estimularía las bacterias intestinales, ¿no? Entonces, pues teníamos una caca que partimos en 4 trozos, o sea, en 4 segmentos, y en un contenedor le echamos pan machacado, pan con masa madre, pan industrial con levadura química, croissant como bollería y pan integral, ¿vale? Lo dejamos 2 horas fermentando en anaerobiosis y después medimos la producción de ácidos grasos en el sobrante. Pues para ver un poco qué bacterias subían, quién se estimula, un poco biofermentador, que la verdad es que bueno, pues es una aproximación muy pero para mí me interesaría también la parte personalizada, la parte de alimentos. Seguro que sabéis que hay gente, bueno, pues vosotros mismos seguro, yo odio la coliflor, adoro el brócoli, y entonces pienso, no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué me sienta muy bien el brócoli y la coliflor me sienta fatal? Entonces me gustaría saber, pues si tomo coliflor, qué bacteria sube, qué pasa. O sea, a nivel ya de cosas más personalizadas me parecería interesante. Entonces, bueno, hemos comprado los ácidos grasos, que ya sabéis que son propionato, acetato, butirato. Todo esto es exclusivo bacteriano, se supone. Ahora estamos en duda de si nosotros como humanos también los podemos producir, porque podrían provenir, no tengo ni idea, o sea, soy médico, acuérdate, pero tengo una teoría con una chica que si corto un ácido nuestro, al final los otros son pequeños, que pueden ser residuos, el butirato podría ser un residuo de una digestión. No lo sé, ¿compartimos eso o no? Es que todo, o sea, todo, claro. Es una interacción mutua. Claro, es que puedes producir por ti y luego también interaccionar. Claro, es que luego en sangre no encontramos más que acetato. Hay muy poco de lo demás, ¿vale? Pero en orina hay butirato, y a mí me extraña que también perdamos el butirato, en heces hay mucho. Butirato es muy antiinflamatorio, estamos trabajando con ello en cáncer de colon. Ahora hay butirato comercial, que no sé si sabéis, para la gente de Crohn y de colitis están tomando butirato comercial y también para la inflamación. Y la verdad es que hay gente que dice que le funciona, es como todo, ¿no? Pero venden ahora butirato con vitamina D3 en perlas de oleico. Ahí concentrado. Bueno, sí. Vale, bueno, otra cosa que nos ha llamado mucho la atención y no solo a nosotros es el temao, que también es un producto exclusivamente bacteriano que proviene de comer carnes rojas, donde hay colina, y de ahí se transforma en trimetilamina y lo transforman las bacterias, y nuestro hígado lo transforma a temao, que es supuestamente el inicio. Bueno, hay otra molécula que tiene mucho interés, que es no me voy a acordar el nombre, 5, INT. No me acuerdo, pero bueno, es verdad que nosotros hicimos un trabajo con los cardiólogos en gente joven que había tenido un infarto sin ningún factor de riesgo, o sea, gente menor de 50 años con un infarto agudo de miocardio, y buscamos temao y lo tenían por las nubes, y a los 3 meses les había bajado. O sea, que sí que puede coincidir, ¿eh? Tenemos ahí y nosotros en principio lo vamos a medir, ¿vale? El triptófano, bueno, ya sabéis la parte de los indoles. El triptófano, donde acaba en serotonina, la parte del ánimo, todo un mundo por explorar. Hay mucha bibliografía sobre la conexión cerebro-intestino, mucha bibliografía, ser críticos, ¿vale? Ser muy críticos, porque la gente viene quejándose de sus bacterias y al final el problema siempre está en el cerebro, no en las bacterias. No echéis la culpa siempre a las bacterias que hay. Vale. Esto lo voy a contar luego, os lo voy a contar luego, que tengo un caso muy chulo.
Y la parte de la tirosina y del autismo, deciros que también tenemos un proyecto de autismo muy, muy interesante. Hemos hecho una revisión de paracresol, que también es un producto bacteriano y podría ser un marcador de autismo en orina, ¿vale? Estamos explorando la posibilidad de que determinadas bacterias del intestino produzcan una neurotoxina que inhiba las conexiones. Y, bueno, pues como todo es una hipótesis, casi ya empieza a ser una realidad. Hemos hecho muchos modelos ya de neurona, de crecimientos de neuronas, a las que les echamos sobradantes de bacterias y realmente vemos que ahí hay algo. Luego ya el autismo es muy complicado y hay que darle muchas vueltas, pero bueno, hay mucho mundo por explorar. Eso que es tan sencillo, tan bonito, una bacteria que produce un ácido graso, ¿vale? Al final, debajo de una bacteria hay una célula humana que lo transforma y debajo de esa bacteria hay otra bacteria que lo vuelve a transformar. Entonces, ser conscientes de que lo que podemos ver en una caca es un resumen de 10 metros de intestino, ¿vale? Y ahí hay mucha gente, muchos escalones que se van cambiando. Entonces, por eso os digo también, no es tan fácil echar la culpa a las bacterias de todo, sino que hay que ser conscientes de que esto es un ecosistema con diferentes niveles, o sea, es un rascacielos con diferentes niveles donde cada piso va a hacer su trabajo. No es tan fácil, ¿vale? No es lo mismo la composición que la actividad. Bueno, vamos al lío, venga, con 11:20. ¿Esto tiene que acabar a las 12? No, yo tengo que ir a todo. Venga. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay algo que queráis preguntar? Que vamos ya al fango. ¿No? Yo tengo una duda. Quisiera saber cuál es su opinión con respecto a la aplicación o el uso del aislamiento de microbiota con el tema de respuestas oncológicas. Está puesto, porque estamos trabajando también en eso. Bueno, ¿cómo vamos a cambiar la microbiota? Porque yo al final soy médico. Yo tengo delante una persona que tiene una patología. Le duele el intestino, le duele, yo qué sé, lo que queráis. ¿Cómo hago para cambiar eso? O sea, es que yo ahora me dices, tengo pues, un cáncer en la mano, me corto la mano. Tengo, no sé, o sea, quiero decir, la medicina al final nos dedicamos a remediar una situación. Y el tener una microbiota bien o mal, que por el momento, recuerdo, no tenemos herramienta para decirte tienes una microbiota bien o mal, aún así, en el momento que la tengamos, quiero saber qué voy a hacer para cambiarlo, porque al final tengo que hacer algo. Para mí, todo empezaría con dieta, eso está por supuesto, ¿vale? Estamos estudiando fagos, en los hospitales como tenemos resistencia a los antibióticos, estamos introduciendo fagos, estamos yendo a las depuradoras a recoger aguas fecales, y de ahí aislamos fagos contra las bacterias. Y eso ya es una realidad en los hospitales. Se ha creado una red de fagoma, porque hay gente que, como os digo, se muere de resistencia a los antibióticos y no podemos hacer nada. A mí otro día me escribió un señor de Turquía, que si le dejábamos fagos. O sea, es una realidad. En Europa hay un instituto muy interesante en Georgia, que es el instituto... No sé. Pero bueno, si ponéis Georgia fagos os sale. Cuando Fleming sacó los antibióticos, los rusos han controlado las infecciones con fagos, que son al final virus de bacterias que matan a las bacterias. Y por ejemplo, en los quemados sí se ha dado mucho tiempo fagos para las pseudomonas, se han dado muchas veces, se hacen soluciones, ¿vale? Nosotros tenemos una unidad de fibrosis quística, también han ido a Georgia a buscar fagos para sus infecciones pulmonares de pseudomonas. Bueno, hay muchas bacteriocinas, yo no sé por qué no utilizamos las bacteriocinas para matar bacterias. De hecho, ahora tengo un proyecto con animales para ver si podemos utilizarlas. También bacteriocinas, sabéis que son péptidos de bacterias contra bacterias. Probióticos, por supuesto, dieta, pero bueno, yo hago trasplante fecal desde 2015. ¿Por qué? Salí a tomarme un café. Yo me fui a la máquina por un café y me encontré con un gastroenterólogo que me dijo, bueno, ha habido un grupo holandés que ha demostrado que el trasplante fecal funciona en parte de Clostridium, creo que está aquí puesto. Bueno, nos lo cuento más adelante. Bueno, 2015 aparecen las guías de tratamiento de Clostridium, tenemos que dar trasplante fecal. Y me dice, ¿quién de micro lo va a hacer? Yo, o sea, yo, por Dios. Daros cuenta que es un hospital, o sea, yo trabajo en un hospital, todo está limpio, todo está estéril, todo está impoluto. Al final ha cambiado un poco la película. El trasplante fecal, no sé si conocéis, realmente es una historia apasionante porque creo que es algo que muy poca gente conoce. Yo lo que queda es caca, ¿vale? Pero cuando digo caca me refiero a ecosistema microbiano. Lo que estoy buscando es ecosistema microbiano.
No sé si vosotros hacéis fermentaciones de alimentos en fermentadores, pero realmente lo que hacéis es pasar un inóculo de un fermentador a otro fermentador. Es lo mismo, ¿vale? Me refiero a lo mismo. Vamos a controlar una fermentación con un inóculo microbiano, sin más. Bueno, la primera referencia que hay de trasplante escrito es el siglo IV después de Cristo, unos chinos se están muriendo de diarrea, de deshidratados de las diarreas, unas diarreas bestiales, y al médico chino no se le ocurre otra idea que coger una caca, batirla con agua y dársela a beber, y se cura, ya, os estáis muriendo de diarrea. Se la toma y la recuperación es tan espectacular que el médico chino lo deja escrito en un papiro como diciendo, si vuelve a pasar esto, que sepáis que la solución es esta, ¿vale? Esa es la primera referencia que se encuentra. Luego llegan las grandes guerras y podéis ver las películas de Hollywood donde decían a los soldados americanos comeros la caca del camello con leche mezclada, porque se morían de diarrea. Los soldados en las guerras no se morían de balazos, se morían o de infecciones o de diarreas. Es que es tremendo. O sea, al final, las armas, mucho arma, pero en las grandes guerras mundiales, hombre, ahora es diferente, ¿no? Pero se morían todos de diarreas o de infecciones. Los perros. ¿Vosotros creéis que los perros actuales pasan hambre? La naturaleza, la coprofagia existe y existe con un motivo. El bebé koala, cuando nacen los koalas, su madre lo primero que hace es coger caca y metérsela, pero porque si no lo hiciera, ese bebé koala se moriría desnutrido. Las bacterias que necesita para romper las fibras vegetales y nutrirse son parte de las heces, ¿vale? Entonces, bebé koala nace y su madre lo primero que hace es inocularle ese starter para que empiece a digerir. ¿Y vuestras madres? ¿Os han hecho eso? ¿No? ¿Seguro? Sí, creo. Pensar. Creo. Pensar cómo ha hecho eso vuestra madre. ¿Vale? Tenemos una ruta enteromamaria donde las bacterias intestinales de las madres se seleccionan, pasan a la leche materna y nos inoculan, porque sin esas bacterias nosotros tampoco podríamos digerir todos los alimentos bien. Al final, la naturaleza se busca sus líneas, pero eso realmente existe, ¿vale? Existe para muchos. Bueno, vamos a Clostridium difficile, que ahora se llama Clostridioides. No sé si sois muy amigos de la taxonomía bacteriana, pero vivimos en un sin vivir. Cada 5 minutos nos cambia la taxonomía. Pues sabéis que también ahora los firmicutes ya no son firmicutes, son bacilota. Bueno, yo sigo diciendo Clostridium y firmicutes y feliz. Esta es una enfermedad, pues la verdad es que es un putadón tenerla y es una enfermedad nosocomial, se suele coger en los hospitales. No sé si conocéis, igual en clase habéis visto algunos Clostridium tetani, Clostridium botulinum, ¿no? Perfringens, pero este en especial, pues son esporas también y lo contraes cuando tomas muchos antibióticos y te quitas tu microbiota intestinal. Como os digo, suele ser gente muy mayor que va muchas veces a los hospitales y lo adquieres dentro del hospital, ¿vale? El problema de Clostridium, bueno, pues eso, que en teoría pues, te has quitado toda tu microbiota protectora, al final ha sobrecrecido Clostridium y el problema es que te damos antibióticos, incluso vancomicina, que es un antibiótico sencillo y barato y no hay ningún problema, pero hasta un 20% de los pacientes recaen. Una vez que se acaba el antibiótico, vuelve la infección. Le das antibiótico, se curan, se van a su casa y vuelven. O sea, los que recaen entran en un ciclo que recaen y recaen y recaen. Y esos que recaen, pues no podemos hacer nada con ellos, ¿no? Entonces, a partir de la tercera recurrencia es cuando está indicado el trasplante fecal ya de rutina. Estos son los holandeses, como os decía, que en 2013 iban a hacer un ensayo clínico súper serio con 300 pacientes, una estadística buenísima y cuando llegan a 30 pacientes paran el estudio porque tienen conflicto ético y lo publican en New England Journal of Medicine, que seguro que sabéis es una de las mejores revistas de medicina. Fijaros, había 3 ramas, en la vancomicina del tratamiento estándar, vancomicina con lavado intestinal, les hacían como una especie de enema intestinal para disminuir la carga de Clostridium, o vancomicina con trasplante. El trasplante se les ocurrió a los holandeses hacerlo vía nasoduodenal, les metían una sonda y directamente cogían caca con agua y se lo inyectaban, ¿vale? A los holandeses les sorprende tanto lo que se curan, como veis aquí, no está aquí puesto, a ver. Fijaros, si damos un trasplante se cura el 80%, perdón, ¿qué me pasa?
Si doy 2 trasplantes, llego a cifras del 94% de curación. Vancomicina, que es el estándar, 30%, y vancomicina con lavado incluso menos. Mirad el número de pacientes, 16 pacientes con 16, 13 y 13 publican en New England. Esto nos rompe a todos los esquemas de cabeza, porque esto significa que funcione. Yo me acuerdo que al principio, cuando estábamos todos en shock, hubo un médico americano que en un congreso en Barcelona decía, es que funciona. Es que esto no te das cuenta hasta que lo haces, y es verdad. Cuando de repente en 2015 ya empezamos a hacerlo, empezamos el 15 de marzo, que hoy es 12, ¿no? Dentro de 3 días hacemos 10 años que lo hacemos. El primero lo hicimos el 15 de marzo del 2015. Bueno, pues cuando empiezas a hacer te das cuenta que es verdad, que funciona y que hay gente que se está muriendo, revive y se cura para siempre, porque además es una curación, o sea, estos de aquí de la vancomicina vuelven a recaer y los del trasplante ya no vuelven a recaer, ¿vale? Una preguntilla, ahí no falta un control, no falta, digamos, el trasplante solo. Pero aquí se lo pones a gente que no tenga Clostridium. Pregunto si el trasplante solo sin vancomicina. Ah, no, es que, ¿sabes qué pasa? Que en aquellos momentos no se podía hacer eso porque no teníamos suficiente evidencia. Vale. O sea, es que si no te ponen vancomicina te mueres. O sea, la inflamación es tan grande que se llegan a morir. Entonces, el tratamiento estándar era vancomicina y si no te ponen vancomicina, o sea, el riesgo está en que te mueres. Vale, sí. Y de hecho, aún ahora todavía están tan mal que se mantienen, o sea, preparamos, ya entran en indicación de trasplante, los mantenemos con vancomicina, suspendemos 2 días antes y hacemos el trasplante. O sea, es gente que está muy mal, ¿eh? ¿Vale? Entonces aquí, trasplante solo no. Incluso ahora me lo pensaría, poner solo trasplante. Hay algunos trabajos que sí, pero pocos. Vale, después de tantos años, yo por ejemplo tengo una chica haciendo la tesis que lleva ya casi 4 años, para buscar qué parte de las heces es el principio activo. Porque claro, es muy fácil, o sea, realmente en Clostridium pensaríamos, no tengo ninguna bacteria comensal, meto el trasplante, vuelvo a repoblar de bacterias y ya está. Pues que sepáis que no es tan fácil. Ni son las bacterias, ni son los metabolitos, ni son los bacteriófagos, o sea, no sabemos ni nosotros ni nadie qué parte de las heces es la que funciona contra Clostridium difficile, ¿vale? No lo sabemos. Y seguimos dándole vueltas. Muchas vueltas todavía eso. Hoy en día está muy estandarizado, como os digo. También os contaré ahora que es la parte de la regulación, porque al principio yo en algún momento voy a ir a la cárcel, lo tengo claro, porque claro, o sea, cuando yo empecé a hacer el trasplante preguntamos al hospital si nos dejaba hacerlo. Ya estaba puesto en las guías, o sea, no nos estábamos inventando nada que no tendríamos que hacer. Si aparece en una guía clínica, significa que tienes que hacerlo, ¿vale? Pero claro, en una situación tan particular que preguntamos al hospital si nos daba permiso para hacerlo, el hospital nos miró como... Preguntamos al Comité de Ética, preguntamos a la Comunidad de Madrid, preguntamos a la Organización Nacional de Trasplantes y nos dijo que eso no era un tejido y que no se iba a trasplantar, que ellos no se iban a ocupar. Preguntamos a la Agencia Española del Medicamento. Y entonces al final, como ya aparecían guías y creíamos que era una necesidad y una obligación nuestra, el director médico de nuestro hospital nos hizo una carta como que era consciente en el hospital de que lo hacíamos. Por supuesto, los pacientes firmaban, los pacientes se iban a morir. O sea, no había mucha opción. Los primeros que hicimos se iban a morir y no tenía mucha opción, ¿no? Con lo cual tampoco era jugárnosla a ver si les matábamos. Claro, yo lo primero que pensé, microbiólogo de toda la vida, limpiando, esterilizando, poniendo antibióticos, yo pensé que a la persona que le poníamos una caca con una colonoscopia, porque al principio lo hacíamos así, caca fresca, agua, filtrado y colonoscopia, ¿vale? Yo pensé que íbamos a matar a la gente de infecciones. Obviamente metíamos ahí todas esas bacterias y la gente se iba a infectar y se iba a morir. Bueno, pues no pasó nada. Se curaron milagrosamente. La primera señora, sigo teniendo mucho contacto con ella, Victoria se llama. Esa señora estaba más, bueno, muerta, no, lo siguiente había perdido como 12 kilos, estaba fatal. La señora, pues a día de hoy, 10 años después, sigue viva, sigue fenomenal, es muy mayor, es muy, muy anciana y tiene sus limitaciones, pero No, que mi curiosidad es cómo conseguir las heces que sean
para donar? O sea, Espera. Voy. Que no es tan fácil. Cuando empezamos a hacerlo, lo primero que pensamos, nadie nos dijo nada, o sea, no había protocolo de cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, en nuestra ignorancia, lo primero que pensamos es, vamos a pedir heces a la familia, ¿vale? Entonces, la familia eran los nietos, los maridos, los hijos, había de todo, los padres, llegó a haber alguna vez, ¿vale? Por aquello de que los convivientes, ya al menos si tenían algo que pegarse, ya se lo habían pegado, del roce. Esa es nuestra idea. ¿Qué pasa? Que para certificar a un donante tienes que analizar sus heces, o sea, son 3 semanas de análisis, simplemente para buscar parásitos, pues, ¿vale? Porque claro, a pesar de que sea familiar, uno puede tener parásitos y el otro no, y si se los meto, pues ya crea un problema. Entonces empezamos por eso. Pero poco a poco nos dábamos cuenta que lo que nos limitaba era los donantes, efectivamente. Entonces, a los que ya les habíamos certificado como donante, les pedíamos caca para más personas. Empezaron a aparecer artículos de que podías utilizar de donante universal, o sea, sin que sean familiares, y a partir de ahí tenemos donantes universales. O sea, tenemos gente que que cada 3 meses certificamos, igual que van a donar sangre, pues van a donar heces, ¿vale? Lo tenemos que hacer fácil porque no os hacéis idea, Madrid. Claro, hay sitios donde que la gente va a hacer caca al sitio de donación, pero Madrid es inviable, o sea, no tendríamos nunca. Entonces, cada uno lo hace en su casa, tenemos unos tarros que van en anaerobiosis, ¿vale? Ellos los hacen en su casa, tenemos un mensajero que vía WhatsApp, hoy tienes paquete para recoger en tal sitio, y es que es Madrid, es que me he circulado Madrid para buscar cacas en todos los sitios, aunque no lo creáis, o sea, es complicado, ¿vale? Una cosa, solo miráis el tema de parásitos. No, mira, voy. No, que a mí me parece bien que preguntéis, que así dejo de hablar. Bueno, desde 2019 hacemos cápsulas, ¿vale? Desde 2019 ha cambiado mucho la película, ya no hacemos colonoscopia y hacemos cápsulas. O sea, todas esas bacterias las concentramos, las liofilizamos y damos unas cápsulas blancas que no huelen, no saben a nada. O sea, tomas una cápsula que no vía oral. Selección del donante. Venga. Familiar o conviviente, siempre hemos pensado en mayores de 18 años y con un límite de 50. Por aquello de... Bueno, o sea, todo esto no lo hemos inventado. Por supuesto, hay que descartar que tenga otro Clostridium, parásitos, virus, enteropatógenos, SIGA, monkeypox, SARS, coronavirus. Yo lo resumo muy fácil, que para mí es la confianza en mis donantes. Lo que tienes que hacer, yo los llevo al laboratorio y les digo lo que hacemos con sus cacas y les digo que puede ser su abuela, su madre, a la que le demos las cápsulas, que sean conscientes. ¿Verdad que no preguntamos específicamente por alimentación? Sí que la gente que quiere donar, o sea, nos hemos quedado con gente que quiere donar, que realmente se van intercambiando. El personal hospitalario no podemos ser donante, eso también os lo he dicho, porque podemos estar colonizados por multiresistentes y es uno de los criterios de exclusión, personal donante. He llegado a tener una gastroenteróloga a su abuelo y no ha podido donar heces porque es una persona hospitalaria y no le hemos dejado. Pero dentro de eso, pues lo que más le preguntamos es estilo de vida. Me da igual casi que el jueves coma pizza. Bueno, es como todo, ¿no? Al final es muy complicado porque ¿qué le dices a un donante? ¿Que coma siempre bien? Pues él ya sabe que tiene que comer bien. O sea, quiero decir que elegimos a gente, tenemos una encuesta vía WhatsApp. O sea, si alguien quiere ser donante, le mandamos una encuesta que realiza por internet. Y si esa encuesta da bien, le llamamos, le analizamos la sangre para ver las serologías de todos los virus y todo eso, y luego heces para ver parásitos. Y si todo eso va bien, le certificamos durante 3 meses. Cada 3 meses repetimos. Yo he descartado gente por tener el colesterol alto. Cualquier antecedente de cáncer, cualquier cosa, eliminado, ¿vale? Es muy difícil. De hecho, creo que os lo pongo aquí. Ser donante es un 2% de la población, entre el 2 y el 5%. Por muchas cosas, o sea, lo más fácil es que te descarten. Tener blastocistis, no sé si sabéis, es un parásito en blastocistis, se considera que no, y ahora hay mucha gente que está diciendo blastocistis, sí, bueno, es complicado. Pero bueno, lo más normal es que te digan que no. Nada, tampoco sabemos, hemos hecho muchos estudios sobre de la microbiota que damos, lo que se implanta y lo que no se implanta, las dosis, los donantes. ¿Podría ser efecto del donante? Bueno, para Clostridium no es efecto del donante. La caca de quien sea funciona.
para otras enfermedades no hemos conseguido esos efectos tan buenos, ¿vale? Hay muchos estudios, sobre todo en colitis ulcerosa y en Crohn, y no hay manera de revertirlo con el trasplante fecal, ¿vale? No está para nada instaurado. Y de hecho esta diapositiva es de las de hace 10 años y la sigo manteniendo. La única indicación de trasplante fecal sigue siendo la infección recurrente de Clostridium, ¿vale? Da igual para qué lo pidáis, no se os va a dar. O sea, quiero decir, hay gente que lo pide por 1000 cosas. No se puede dar un trasplante fecal a nivel asistencial por nada que no sea un Clostridium. Otra cosa ya es investigación, tratamientos compasivos, ¿vale? Pero como veis aquí, pues la única indicación que entra por asistencia en los hospitales, nosotros para hacer lo que está en asistencia no hay que pedir permiso, para hacer lo que sea fuera hay que notificarlo y hay que tener toda la legalidad, porque igual que pasan cosas buenas, pasan cosas malas, ¿vale? Y de hecho, una de las cosas que también tenéis que pensar es, efectivamente, es eso, si mi enfermedad reside en mi microbiota, ¿a qué donante eliges que ahora está estupendo, pero que dentro de 3 años tenga Alzheimer? ¿Te ha pagado el Alzheimer, el cáncer de colon? Pues hay que pensar a largo plazo, realmente, ¿vale? Esto, exactamente. Medio en broma, nosotras siempre decimos las que vamos a comer juntas, vamos a coger microbiota de una que es delgada, rubia, guapa, y no la ponemos. No. O sea, ser conscientes que no es tan fácil como eso, ¿no? Y luego, además, sabemos, hemos hecho muchos estudios de reemplazo, sabemos que por mucho impacto que tiene la microbiota que damos, la mayoría se va al día siguiente por el váter y no tiene ningún efecto. Pensar que el intestino está preparado para todos los días recibir muchos microorganismos y no hay mucho efecto. Bueno, el trasplante fecal está guay, funciona, lo hemos optimizado, ahora damos 4 cápsulas, pero esto en algún momento tiene que acabar porque lo podemos estar jugando, podemos estar dando un virus que ahora mismo no conocemos, no sé si sabéis, sois muy jóvenes, pero hubo una época en España y en el mundo que te ponían sangre y había virus de la hepatitis que no se conocían y ahora mismo hay mucha gente que tiene incluso un cáncer de hígado por este virus de la hepatitis que le ha pasado. Pues realmente podríamos arrepentirnos dentro de 10 años de haber transmitido otras cosas, pues no lo sabemos. Y entonces están apareciendo alternativas como esto que son esporas o bacterias crecidas en el laboratorio. Aunque no lo creáis, yo puedo coger la caca de una persona y dársela a otra persona, pero no puedo cultivar una bacteria de ahí y metérsela cultivada. Eso no nos permite hacerlo, ¿vale? De hecho, al principio tenía mucha controversia con la parte de probióticos. Para demostrar un probiótico, la seguridad puede ser 10 años. Y como os digo, yo de un día para otro empecé a meter caca de una persona a traspasarla y nadie pasaba nada. Bueno, hay una empresa en Bilbao que va a ser la primera en Europa que vaya a vender cápsulas de caca también, ¿vale? Se llama Microbiomic. Está validando con la EMA para vender en toda Europa. En Estados Unidos está Open Biome, no sé si conocéis, que Trump lo ha cerrado. Ha puesto, desde que ha llegado Trump, lo ha cerrado y están temblando porque Open Biome es la primera que empezó en todo el mundo y de la que hemos aprendido mucha gente, además. O sea, no sabemos qué va a pasar ahí. Hoy en día la caca es un medicamento, aunque no lo creáis, y de hecho hay una regulación europea que se llama la Ley SOJO, no sé si conocéis, que son sustancias de origen humano. Estamos en transición. En agosto del 2027, todos los hospitales tenemos que tener incluida esta regulación SOJO, es SOHO, Sustancias of Human Origin, entre las que se incluye la caca, por supuesto, como microbiota, la leche materna, el plasma rico en plaquetas. Me he enterado de otra que no sabía yo, que era las placentas. Las liofilizan y las ponen para cerrar heridas en los ojos. Eso también son sustancias de origen humano. O sea, cualquier cosa que saquéis de un humano y pongáis a otro, eso son sustancias de origen humano y se regulan desde una ley europea que se llama SOJO y los hacen en los hospitales como terapia avanzada, pero a nivel personal, ¿vale? Luego, la Agencia Española del Medicamento también regula la parte de los compasivos, es decir, por ejemplo, yo tenía un compasivo, un señor que estaba colonizado por bacterias multiresistentes y como no había tratamiento antibiótico para él, pidieron darle microbiota para que las bacterias sensibles reemplazaran a las resistentes, que eso ya lo hemos visto que pasa, ¿vale? Sabemos que si damos bacterias, o sea, de los donantes, elegimos también donantes que no tengan resistencia a los antibióticos sus bacterias, que no tengan genes.
Y entonces lo que ocurre es que se reemplazan las sensibles por las resistentes. Y esto se hizo como compasivo, se pidió permiso a la Agencia Española del Medicamento, lo dio y se le dio al señor, porque si no, no se le podía operar, sencillamente, ¿vale? Estos son todos los, no está actualizado, pero más o menos sí que es un poco por el estilo, todos los estudios que hay registrados con trasplante fecal, hay muchísimos estudios, la mayoría son o Clostridium o colitis ulcerosa, sobre todo. En colitis ulcerosa, muy a nuestro pesar, no funciona y no sabemos por qué, no lo entendemos. Quizás sea dependiente de la dosis, del donante, se habla mucho del donante para colitis ulcerosa. Pero bueno, veis aquí que tenéis depresión, diabetes mellitus, VIH, autismo. En VIH, en mi sitio, hay un paper reciente de Sergio Serrano con trasplante fecal para VIH porque se supone que también tiene mejor respuesta inmunológica. Y sobre el autismo, ¿qué requisitos debe de tener el paciente? Ninguno. En España, ninguno. Autismo nos han venido... O sea, yo de hecho tengo el proyecto de autismo porque venían tanto los padres a pedir trasplante fecal. Hay un artículo hace unos años en Estados Unidos de que los niños con autismo mejoraban con trasplante fecal. Vinieron oleadas de padres a pedir trasplante fecal. Por supuesto, dijimos que no. Muchos se fueron. Hay 2 clínicas en Europa, una en Bratislava y otra en Londres, que tú pagas y te hacen trasplante fecal. Y fueron, y no sirvió para nada. Y gracias a Dios ya ha parado porque ha salido también una revisión en la que dice que no hay evidencias. El efecto es muy pasajero. Es como si dieran vancomicina. Y la cosa ha parado. Ha parado a nivel gordo. Pero yo extraoficialmente sé, porque te lo cuentan ellos, que los padres con autismo lo que hacen muchas veces es coger caca del hermano que no tiene autismo y metérsela a hacer enemas. A mí me parece un riesgo, pero hay una corriente en la calle, pues igual que los autistas no ponen vacunas, porque eso seguro que lo sabéis, imagino. Hubo un artículo que decía que el autismo está casado con las vacunas y la corriente antivacunas nace de ahí. Ese artículo se retiró incluso. O sea, ahí se han hecho miles de editoriales para decir que era mentira. Pero ahí sigue el bulo en la calle. Y en el caso del trasplante fecal, pues también sigue y la gente pues muchas veces lo que hace es recoger caca de hermanos, de primos, de tal, y correr un riesgo innecesario, la verdad. ¿Y con el tiempo? ¿Con él? Con el tiempo. Con el tiempo radar, no tiene, o sea, puede tener una mejoría transitoria, como si dieras vancomicina, que también se ha hecho en autismo. En autismo pueden dar vancomicina, tienen 15 días de mejoría y se acaba. Pero bueno, o sea, es complicado. O sea, que entonces, todos estos estudios al final, ¿qué es? ¿Tiene que ver con la microbiota? Sí, pero no sabemos cómo, con lo cual intervenir ahí también es un riesgo, porque al final te puede salir muy rana. O sea, nosotros como médicos, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que no te vamos a causar un mal mayor. O sea, para buscar una mejoría de 15 días, a ver qué vas a hacer. ¿Sabes? Entonces, muy complicado eso, ¿eh? Yo he tenido muchas oleadas de padres con autismo, muchísimas. Y de hecho empezamos a hacer un programa de autismo por pesadez de los padres. Por toda la desesperación, que yo les entiendo, les comprendo y seguro que yo sería la más pesada si me ocurriera. Pero que también en la calle hay que ser y transmitir el mensaje, como os decía antes, de no, esto no es para todo. No hay evidencias en nada. Llevamos 10 años y solo se hace para trasplante fecal, o sea, para Clostridium, ¿vale? Y ahora os cuento la parte que hacemos como investigación, porque nosotros, pues, realmente me parece que es un arma poderosa en la que tenemos que buscar evidencias de que funciona. Cuando estábamos esta es la parte de Clostridium, cuando estábamos con las primeras pacientes, entre ellas las que os he dicho, Victoria y otra señora, nos comentaron que sí, que la diarrea se habían curado, pero que a las dos primeras que les hicimos les sorprendía mucho que habían dejado de tener infecciones urinarias, ¿vale? Que tenía muchas infecciones urinarias recurrentes y desde que les hicimos esto no habían vuelto a tener. Las dos nos lo comentaron y empezamos a hacer un ensayo para ver si los uropatógenos, que son los microorganismos responsables que se adhieren al epitelio de urinario, su reservorio es el intestino. Una vez que tú tienes una infección urinaria y lo que te dan es un antibiótico que se concentra en orina. Una vez desaparece ese antibiótico, el microorganismo que sigue estando en el intestino recoloniza y vuelve la recurrencia, ¿vale? Entonces, si lo sabéis, sois muy jóvenes, pero en el caso de las mujeres, sobre todo porque anatómicamente está muy pegada la uretra al ano, en medio está la vagina. En mujeres jóvenes, la producción de ácido láctico por la vagina es una pared para que pasen los microorganismos.
Pero en mujeres ya posmenopáusicas, pues hay gente que tiene 6, 7, 8 infecciones urinarias al año, ¿vale? Un verdadero drama. Llevamos recurrente a partir de 2 en 6 meses o 3 en un año. En el caso de las chicas jóvenes, también se asocia mucho con sexo, se dice, que yo también tengo muchas dudas, he estudiado mucho sobre el tema y tengo muchas dudas de que sea el sexo, sino es la introducción de, o sea, los microtraumas del sexo, sino que yo creo que realmente es la competencia de la microbiota masculina y femenina que tiene ahí un conflicto. Realmente lo hemos visto con mucha gente, porque yo os lo digo por si también en algún momento sirve de ayuda. Hay gente que esas relaciones sexuales, que después hay gente que la hacen ducharse, hay gente que de todo, con preservativo no ocurren las infecciones urinarias. O sea, si utilizan preservativos se limitan las infecciones urinarias. Bueno, en el caso de las mujeres mayores, pues eso, buscamos cambiar el ecosistema intestinal para que no recurra las infecciones urinarias, ¿vale? Después, claro, yo al principio, cuando empecé a hacer esto, imaginaros mi hospital, la loca de la caca. O sea, hay una tía que está dando caca, ¿vale? La situación actual. Yo voy a la cafetería a desayunar. ¡Oye! Unas cápsulas, que tengo un paciente raro con una colestasis rara. O sea, yo ahora soy la de la caca todo el día, porque a todo el mundo le viene bien la caca. Aunque no lo sepáis, no sé si lo he puesto, no lo he puesto, pero en dermatología están dando caca para la alopecia areata. La gente que de repente se queda calva, por si a nivel inmunológico lo pueden controlar. O sea, no os digo más. Luego llegan las de la UCI. Bueno, que en la UCI tenemos un problema con la resistencia a antibióticos. Hemos pensado que, claro, que si metemos una microbiota sensible, ocupa un nicho, porque claro, tú vas por la calle, te pilla un coche, te llevan a la UCI. Tú a la 1 ibas a comer, pero ya no comes porque estás en la UCI con intubada y sedada. Vale. Entonces, ¿tus bacterias qué pasa? Pues que no les gusta, que ellas quieren la hamburguesa de la 1, ¿no? Entonces, ¿qué les va a pasar? Pues que se enfadan un poquito. Y al final, en un entorno hospitalario, te dan antibióticos, se cargan lo tuyo, llegan las bacterias resistentes que están en la UCI. Y al final eso es un problemón tremendo lo que tienen. Los de la UCI ya esto se lo han aprendido y les dan unas gomas, una cosa indigestible para que el intestino se siga moviendo. O sea, no les dejan ya sin comer. Es verdad que tú a nivel humano te dan alimentación vía parenteral, pero sí que existe también una alimentación para que el intestino siga haciendo su función de contraerse. Bueno, pues a las de la UCI se les ocurre, ¿y si damos caca una vez por la semana? Sedados en la UCI, o sea, dormidos, ¿vale? Cada uno con su patología. Pues yo pensé, el comité de ética va a decir que no. Pues el comité de ética dijo que sí. Pero sí, o sea, todo eso tenemos un seguro médico, o sea, que está todo controladísimo, ¿vale? El comité de ética lo único que nos dijo es probar en 28. O sea, hicimos 28, nos pidieron hasta 30 y hemos hecho 28. Si es seguro, pasamos a la siguiente fase, que es si es eficaz. Vale. Es seguro, es eficaz, no ha pasado nada. Fenomenal. Los de la UCI están encantados. Entonces, les damos la caca liofilizada en polvo, la resuspenden con agua y la meten por la sonda. Están encantados. Al final, el intestino tiene que tener Y luego, claro, les dan un mogollón de antibióticos. En la UCI, tú no abres la boca y tienes antibióticos para prevenir. No. Bueno, hay más cosas en las que estamos haciendo y entre ellas el cáncer, que lo voy a contar ahora. Esta es la parte de la urinaria, que tenemos un ICI, ¿vale? Cómo pasan desde el ano, pasan a vejiga. Esto es lo que estamos haciendo con 4 hospitales. Claro, en el caso del Clostridium sabíamos muy claro la dosis, pero en el caso de la infección urinaria no. Y estamos haciendo un ensayo primero para saber si es mejor dar una dosis o una dosis y recuerdos durante todos los días, cada 15 días. ¿Vale? Los resultados que hemos sacado de la parte de infección urinaria, pues como veis, en el grupo 1, 73% los que solo han recibido una dosis de caca, 73% de éxito clínico y gente que no ha vuelto a tener infecciones urinarias. Y en el grupo 2, 53%, ¿vale? Vemos que dar caca de gente que no tenga resistencia a los antibióticos consigue desplazar los mecanismos de resistencia. Ya hemos publicado sobre eso. La UCI, pues la UCI, estos son los 2 locos de la UCI y bueno, ellos están encantados. Es un proyecto europeo esto, ¿eh? Lo de la UCI realmente se ha convertido ya en un proyecto europeo y se está haciendo ya en serio. Y bueno, que claro, que todos, ¿dónde queréis vivir?
Os voy a contar un caso muy chulo de un señor que lleva Hospital de La Rioja, San Pedro. ¿Vale? Este señor lleva 4 años dando tumbos por todo el hospital. Yo he visto la historia clínica y pone, se le dice al señor que no beba. El señor dice que no bebe, pero es obvio que bebe porque la cifra de triglicéridos y de las fosfatasas alcalinas del hígado está todo fatal y este señor bebe como un cosaco. Esa es la historia clínica, ¿vale? El señor toma hasta 10 fármacos diferentes. El señor tiene una calidad de vida deplorable, está fatal, nada le funciona. El señor se cae trabajando y se rompe 2 costillas y le lleva, o sea, él mismo se coge en su coche y se va a urgencias porque le duele el costado. Pasa 12 horas ingresado en urgencias y cuando sale coge su coche y le paga la Guardia Civil y hace un control de alcoholemia positivo. Y le dice, sí, vengo de urgencias. La multa no se la ponen. Todo el mundo me pregunta, ¿la multa se la pusieron? No, la multa no se la pusieron. El señor vuelve al hospital, se lo enseña a su médico internista, que rápidamente se da cuenta, Marta Casañas, una lince, le ingresa y le tiene 48 horas monitorizado con sangre. Según lo que come, le medimos etanol, ¿vale? El señor cada vez que comía carbohidratos, fruta, pan, patata, pasta, fermentaba en el intestino el síndrome de autofermentación alcohólica. Esto existe. También os digo que antes de este señor yo he tenido 2 que decían que eran eso y era mentira. Bebían y lo ocultaban a la familia. Ojo con esto, no, y lo digo en serio, ¿eh? O sea, hace ya años que tuvimos 2 ingresados en el Ramón y Cajal y era mentira. Pero este sí que era verdad. Este sí que era verdad. El señor, ojo, porque hay también implicaciones legales con esto. Si te mato y tengo una fermentación alcohólica, estoy bajo los efectos del alcohol como si hubiera bebido y tengo excepciones legales. De hecho, lo publicamos luego en el Journal of Hepatology, que es un súper alto impacto, y me escribió mucha gente para preguntar por las implicaciones legales. O sea, ojo con esto, porque eso, por ejemplo, si tuvieras un accidente en el trabajo, estás bajo los efectos del alcohol como si estuvieras borracho y es complicado, ¿vale? El señor le encontraron un Saccharomyces cerevisiae en las heces y se pensó que esa era la causa, le fumigaron. Yo realmente nunca encontré el Saccharomyces, ¿eh? Marta me dijo que sí, que en micro del Hospital San Pedro lo habían encontrado, yo nunca lo encontré. Le fumigaron y siguió el mismo efecto. Esta es el etanol en sangre, ¿vale? El desayuno, o sea, en ayunas, luego a la hora de la comida, como veis, luego iba bajando. Las cifras de etanol eran elevadísimas. Luego la mujer empezó a decir, no, sí, claro, la verdad es que ahora que lo pienso, claro, como todo, nadie lo pensaba. He encontrado, lo publicamos, como os digo, hace muy poco, el año pasado, y está libre en internet si queréis buscarlo, porque es interesante, porque al final hicimos 2 trasplantes fecales. Le hicimos uno primero, el señor notó mucha mejoría, pero seguía produciendo etanol, y le hicimos un segundo. Cuando hacemos un trasplante fecal en estos casos, primero damos un cóctel de antibióticos para quitar la microbiota de la persona y después le damos el trasplante fecal, ¿vale? Haciendo revisión, he encontrado muchas cosas muy, muy interesantes, desde producción de etanol por la microbiota de la vejiga, que también me ha resultado muy chocante. Hay algunas cándidas en la pared de la vejiga que pueden producir etanol. Y claro, es verdad que desde la vejiga no va a pasar a sangre porque no tiene una vía de absorción, pero quizás sí producir cáncer de vejiga, por ejemplo. Bueno, ¿no habéis notado alguna vez la gente que tiene un olor a alcohol? A veces. Bueno, ¿por qué lo digo? Pues porque hay una enfermedad que se llama hígado graso no alcohólico, que es muy, 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 muy prevalente, para la que no hay tratamiento. Y para que se podría evaluar la producción de pequeñas cantidades de alcohol por la microbiota intestinal. ¿Vale? Y vamos al cáncer. Esta es otra de los grandes desafíos de ahora. El tratamiento del cáncer ya no se basa en atacar al cáncer. El tratamiento clásico es matar al cáncer y ahora es aumentar la inmunología, subirla. No sé si entendéis lo que es PDL1, lo que llamamos los inmunocheckpoints, ¿vale? Las células en superficie, todas tienen en su superficie unos determinantes que son los que reconocen después los linfocitos T, ¿vale? En el caso de que haya lo normal, es una célula tumoral, esconda su DNI para que la policía no la encuentre.
es lo que busca, ¿no? Y al final nosotros lo que buscamos es encontrarlas. Entonces, para hacer esto, hemos creado lo que llamamos los anti-PDL1 y anti-PD1. Esto es lo que se une en el tumor y que inhibe que el linfocito T se coma a la célula tumoral. Si bloqueamos esta conexión, el linfocito T reconoce al tumor y se lo zampa. ¿Vale? Como sabéis, esto se empezó hace ya unos años, fue un premio Nobel bastante sonado y está funcionando, sobre todo es que funciona también. Además de PDL1, tenemos CTL4, CCR, hay varios inmunocheckpoints que podemos bloquear para tratar el cáncer. ¿Vale? Otra cosa que no sé si sabéis es que hay microorganismos carcinógenos responsables de ese cáncer. Siempre se ha buscado, o sea, siempre se sabe del Helicobacter pylori, el cáncer de estómago, el cervix, todos los cánceres de cervix son papilomavirus, todos. El hígado, los virus, ¿vale? Es algo que tampoco se tiene en cuenta, porque ahí se tiene en cuenta un microorganismo. Pero ¿y una microbiota puede ser cancerígena? O sea, tener una microbiota u otra puede favorecer ese cáncer. Pues obviamente sí, la respuesta es sí. Además de eso, el siguiente punto es que esa microbiota puede degradar los fármacos, incluida la quimioterapia. Hay muchos artículos ya donde se ha demostrado que esa microbiota intestinal puede metabolizar lo que es el fármaco y, por un lado, potenciarlo o destruirlo, las dos cosas. ¿Vale? ¿Por qué lo sabemos? Es muy curioso que en el caso de la que tratamos como inmunoterapia, el que responde fenomenal, pero el que no responde, que hay hasta un 30% de respuesta solo, 70% muchas veces no responde. O los que responden también además hacen efectos tóxicos, que llamamos las SIRAEs, las enfermedades, los efectos secundarios. ¿Vale? Pues realmente no sabemos cómo hacerlo, hasta que llega este señor y se cansa de ver. Esto ya es un artículo viejo, han salido muchos detrás. Este señor es un médico americano que trata a sus pacientes de melanoma y se cansa de ver gente que no responde a la inmunoterapia, porque la respuesta, claro, es que o vives o mueres. Esa es la diferencia. El cáncer de pulmón ya se está convirtiendo en un problema crónico. Realmente hay mucha gente ya con supervivencias muy largas controladas con inmunoterapia. Vale, pues este señor lo que hace es coger caca de gente que sí responde, dársela a los que no responden y como grupo placebo les da sus propias heces. O sea, hay gente a la que le da su propia caca que no tiene ningún efecto y gente a la que le da caca de respondedores y 3 de 10 consigue respuesta. ¿Vale? Esto ya fue hace muchos años, fue una bomba y realmente pues nosotros ahora estamos dando caca a gente con cáncer de pulmón. O sea, ahora estamos empezando un ensayo de respondedores y no respondedores. Pero estamos dando también caca a gente con cáncer de pulmón para que tengan un intestino saludable. Porque al final, otra de las cosas que se evalúa muy poco desde los hospitales es que a ti te dan quimio, y al final se cargan toda tu microbiota comensal. Y eso no se evalúa. Nadie le pregunta a una persona que tiene cáncer de pulmón, nadie le pregunta si come bien. Entonces, le están poniendo la quimioterapia, la radioterapia y no se preocupa nadie de lo que come o no come, de si su intestino funciona. O sea, a nadie le pregunta, ¿tú tienes diarrea o estreñimiento? Si tienes cáncer de pulmón, el problema es el cáncer de pulmón. Pero al final, ese individuo es una toda salud, ¿no? Entonces, ahora estamos cambiando mucho la perspectiva y tenemos la idea de, sobre todo, de hacer pronóstico con la inteligencia artificial, o sea, separar, quizás a los 20 años, poner etiquetas de riesgo de cáncer de colon. El cáncer de colon es una cosa que nos preocupa mucho porque hay muchísimo y hay gente muy, muy joven. Le decía ayer a Malema que mucho asociado ahora tiene los tatuajes. Han encontrado una asociación muy importante con los tatuajes y el cáncer de colon en gente joven. Hay muchos factores. Hay obesidad, hay diabetes, o sea, siempre hay muchos factores, ¿vale? Pero tenemos que encontrar algo que hacer. Entonces, bueno, desde la microbiota lo que proponemos es buscar perfiles y poner etiquetas de riesgo. Si a ti a los 20 años te dicen tienes un alto riesgo de tener cáncer de colon, tú te vigilas más. Y es que una de las cosas importantes es que la prevención, si te vigilas y te detectas, podemos quitártelo antes, ¿vale? Tratártelo antes. Entonces, la microbiota la estamos utilizando para buscar biomarcadores asociados a cáncer. Después, la evolución, por supuesto, o sea, no vas a estar bien, por mucho que tengas un cáncer de pulmón, tienes que tener bien el intestino. Y después la prevención también de que los funcionen. Bueno, yo no tengo mucho más, son las 12.
cada vez que os dais un beso, 80 millones de bacterias, acordaros. Ser amigos de las bacterias. Ahora mismo no sois conscientes, pero estamos aquí compartiendo también microbiota nosotros, o sea, vosotros me estáis ya dando unas bacterias que yo no tenía, yo os estoy dando otras. Mi visión ha cambiado mucho porque los microbiólogos siempre hemos sido gente muy escrupulosita, muy... ¿Vale? Yo esto siempre lo cuento, en la pandemia de COVID hemos visto muchas cosas en el hospital. Y una de las cosas que más se me quedó a mí para siempre, os lo voy a explicar para que la tengáis en cuenta, señora que se monta en un ascensor, por supuesto enfundada en guantes, en mascarilla, todo, pandemia de COVID, ¿eh? Señora que abre el bolso, saca una bolsita de plástico, abre la bolsita, saca un palito, toca el número del piso del ascensor, o sea, para no tocar el tercero con el dedo, toca con un palito. Mete palito, cierra bolsito y se apoya en la pared del ascensor. A tomar por culo, ¿sabes? ¿No? Eso que todo el mundo, o sea, claro, los microbiólogos siempre hemos tenido mucho de no toques, no hagas. Creo que cada vez lo tengo más cambiado. O sea, no es cuestión de no tener bacterias, hay que tener bacterias, hay que convivir con ellas y hay que tener un buen trato saludable con ellas, ¿vale? Es verdad que vosotros desde los alimentos tenéis una facción muy importante también porque el alimento siempre ha sido salud y lo tiene que seguir siempre, además.